Bienvenido a México, Javier. Como escritor, como músico, ¿se puede ser prisionero de un paraíso? Ahí está el corazón del libro, ¿no? Cómo se explica ser prisionero y estar en un paraíso, ¿no? La frase está cogida de Kurt Gerron, que era el director de cine, uno de los más importantes directores de cine en la República de Weimar, en los finales de los 20, principios de los 30, antes de que llegara Hitler al poder en Berlín, ¿no? Y prisionero también en Terezin, ¿no? Y habló de todas maneras de los prisioneros del paraíso porque se trataba de una gran farsa, de una gran mentira. Los nazis tenían necesidad de presentarse al mundo de manera menos brutal de lo que realmente eran. Sabían bien, ¿verdad?, que las presiones eran cada vez mayores. No se había podido visitar ningún campo y la Cruz Roja presionaba. Con lo cual hicieron esta farsa en ese lugar del centro de Bohemia, donde estaban recluidos, donde eran prisioneros los mayores artistas centroeuropeos judíos del momento, donde les permiten ejercer sus profesiones, componer, pintar, actuar, etc., para justamente, ¿verdad?, poder presentarse al mundo y organizar una visita de la Cruz Roja y dar una imagen mucho menos atroz de lo que realmente, ¿verdad?, era. Y de esto se hizo una película que dirigió Kurt Gerron, que efectivamente, ¿verdad?, se llamaba Hitler regala una ciudad a los judíos. Eso fue de alguna forma el nombre, la razón por la que el nombre, ¿verdad?, me parecía importante a respetar. Pero no es lo importante, querido. Lo importante es realmente, ¿verdad?, que en Terezin las experiencias que se vivieron, la extraordinaria calidad humana de la gente que ahí estuvo, nos sirven como referencia y nos dan el ejemplo para seguir, que me parece fundamental conocer. Porque lo que ahí se vivió fue algo extraordinario en la medida que se intentó transformar el dolor terrible que sentían los prisioneros en alegría, en esa vitalidad que solo el arte te puede dar. Había una solidaridad extraordinaria entre los prisioneros. Se vivía con intensidad cada instante. Entendían que había posibilidad de volver a empezar a pesar de que las expectativas no podían ser peores, y sabían bien que tarde o temprano acabarían siendo exterminados. Sabían bien, ¿verdad?, que el arte y la cultura en general es algo que realmente, ¿verdad?, mejora la condición de los seres humanos. Sabían que la pasión es un instrumento necesario para vivir, pero sabían bien que la pasión sin compasión es incompleta. Y estas dos palabras hermanas, pasión y compasión, tienen todo su significado cuando están puestas. Como músico, conocedor de música, director de orquesta, ¿cómo se puede sentir una persona, como sus personajes, que tienen que interpretar música para sus cautivos, para donde son? Viene mucho, a lo mejor, es como un sentimiento. Cuando uno está tocando música, que es lo que le gusta, se siente uno bien. Pues se puede sentir uno bien cuando tiene que estar tocando, interpretando ese papel, disimulando, y además con todo el sufrimiento que tenían atrás, porque la pasaban muy bien a lo mejor tocando, pero ¿cómo sería el carácter de esos personajes, de su novela? Eso es maravilloso, es ser capaz de transformar, lo dicho, el dolor en alegría, transformar ese dolor en comunicación a los demás. Yo he tenido la suerte de hablar con algunos supervivientes de Terezin, algunos de ellos que cantaban en el coro del Mundibar, del compositor, ¿verdad?, Philip Krasa, y me explicaban, y hay testimonios extraordinarios que te explican, ¿verdad?, es decir, que la gente en Terezin necesitaba esa música para sobrevivir, era un estímulo extraordinario. Y eso los que la hacían, los que la tocaban, los que la componían, eran perfectamente conscientes. Y sabían absolutamente que con su música y el dolor enorme que había, ¿verdad?, en el campo,
campo, no se solucionaría, pero era momentáneamente mitigable. Y eso es importante. Por eso digo, ¿verdad?, que el secreto de la vida, una vida que no hemos elegido, que nos han puesto, ¿verdad?, es decir, sin pedirnos permiso, ¿verdad? El secreto de la vida es esa capacidad de transformación del sufrimiento, ¿verdad?, en alegría. Y eso, ¿verdad?, es absolutamente excepcional, y el ejemplo de todos estos fue algo que se tiene que conocer. ¿Por qué te escribir de este tema? ¿Por qué como director de orquesta, como músico, de repente escribir de este tema y escribir del holocausto? O sea, hay muchos temas de los que se pueden escribir. ¿Por qué tomar el tema del holocausto, de Terezín, de esta cosa en particular, de este paraíso, entre comillas? Porque se tiene que conocer, porque el tema del holocausto se ha tratado de mil formas distintas, pero no se ha tratado suficientemente, ¿verdad?, el tema de estos músicos y artistas encerrados ahí, lo que pasó con ellos. Y se tiene que saber, y es un libro que se tiene que leer, porque mejora la condición de los que lo lean, porque es un ejemplo de vida extraordinario, porque las personas, cuando tienen situaciones límites que afrontar, normalmente, ¿verdad?, es decir, dan lo mejor de sí mismos, y ahí pasó, con una intensidad extraordinaria. Y es por eso que yo tenía verdadero interés en explicar esta historia. Cuando escribe Prisioneros en el Paraíso, ¿es una novela histórica? ¿Es una novela inventada? ¿Tiene datos históricos? ¿Cómo la conceptualizaría dentro de este concepto? Para que el que la lea sepa. Es una novela, ¿verdad?, es decir, histórica, puesto que, en fin, la mayor parte de los personajes existieron, y ahí lo que se explica es lo que les pasó. Y es una novela de ficción en la medida que hay personajes que realmente son de ficción. Que fundamentalmente es, ¿verdad?, el barón Leuenberg, una de las personas con mayor poder en la Alemania pre-nazi, que en determinado momento y como consecuencia del caos producido al final de la República de Weimar, llega a un pacto con Hitler para darle recursos económicos y que pueda tener, ¿verdad?, es decir, el dinero suficiente para hacer toda la campaña que tiene que hacer en el año 1930. Y ese personaje queda absolutamente horrorizado de ver el engendro que ha sido capaz de crear. La hija de ese personaje, Elizabeth, protagonista máxima de esa historia, una chica, una mujer enormemente talentosa, que recordaba cuando era adolescente ese ideal en la música y personalizado en un músico concreto, que era Hans Casa, director de orquesta, al cual había visto múltiples veces dirigir, y con esa idea en la cabeza, dormida pero no del todo, le reencuentra años después en el campo de concentración que dirige su marido, y ahí se produce, ¿verdad?, un shock interno muy grande, y Elizabeth iniciará un viaje interior importante. Eso es ficción. Claro. Eso es ficción, pero me servía realmente para complementar a los personajes históricos. Dentro de estos personajes, cuando y empezó a escribir de este libro, seguramente hizo mucha investigación. Claro. Como dice, tiene partes de historia, tiene cosas de ficción, pero basadas sobre hechos reales. Cuando lo empezó a escribir, cuando lo empezó a ver, ¿qué descubrió? ¿Qué le llamó? ¿Qué le sorprendió? ¿Cuál fue un hecho que dijera, yo no tenía la menor idea que esto, pero esta persona fue increíble, o esto fue un descubrimiento interesante? ¿Qué le llegó al corazón? Lo que me llegó al corazón es esa capacidad, vuelvo a insistir, ¿verdad?, de no solo asumir las circunstancias más terribles, ¿verdad?, que te puedes encontrar sin preverlo de la noche a la mañana, sino la energía extraordinaria para cambiar ese dolor por algún hecho en que haya encontrado algún personaje, alguna historia, alguna cosa. Fuimos con mi editor, visitamos, ¿verdad?, es decir, Terezín, estuve
respirando ese ambiente. Terezin es un sitio un poco tradicional, no tiene la imagen normal de un campo de concentración al uso, y ahí de todas pasaban cosas. Pero insisto que yo conocía bien la historia, conocía bien la historia de esos músicos, de sus artistas, y conocía bien, ¿verdad?, sus obras. Y me parecía que era un material dramático y literario formidable para poder explicarlo. Porque, insisto, porque en fin, el Holocausto se ha presentado en el cine, en la literatura, en todo ámbito, multitud de veces. Pero la historia de estos personajes, de esos artistas enterrados en Terezin, no se conocía suficientemente bien, y yo creo que la tenía que conocer. ¿Por qué meter en nuestro libro a la figura Mengele? Que no está, que probablemente no, porque es el que les recibió, porque es el que les recibió a todos en Auschwitz, y el responsable directo de que el 17 de octubre de 1944 fueran todos, ¿verdad?, es decir, dirigidos hacia las cámaras de gas. Mengele tiene una importancia vital en la vida de todos esos artistas. Fue el asesino el que decide, ¿verdad?, es decir, que en ese momento donde llegan a Auschwitz, ¿verdad?, sean dirigidos a las cámaras de gas. Pero, ¿y por qué meter Auschwitz con Terezin en uno, irse de un campo a otro? ¿Cómo no lo voy a meter? Si era de todas maneras el viaje que había del justo de Terezin hacia Auschwitz. Salían, ¿verdad?, cada semana transportes con más de 1000 prisioneros desde Terezin hacia Auschwitz. Es decir, era el destino de la mayor parte de todos los que estuvieron en Terezin, fue a Auschwitz. Murieron todos ahí. Claro, entonces ¿cómo no lo voy a meter? Es decir, es evidente, ¿verdad?, que si hay algo que está absolutamente, ¿verdad?, unido, es Terezin y Auschwitz. Había otros campos, pero eran, en fin, dirigidos muchos menos prisioneros que a Auschwitz. Sobre todo de todos estos protagonistas, de Víctor Ullmann, de Kurt Gerron, de Pavel Haas, todos ellos, ¿verdad?, murieron asesinados en Terezin al final del octubre del 44, y tuvieron que tomar 2 días antes el tren dirigido desde Theresienstadt hasta Auschwitz. Y eso, por supuesto, que había que explicarlo. ¿Cómo no va a haber? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Está completamente, ¿verdad?, en fin, no solo justificado, sino que es lo que pasó. Y dentro de esto de lo que pasó, tanto en Auschwitz, que todos conocemos que Auschwitz tiene una parte muy bonita, muy bien hecho, construido, que justamente era también donde se recibía la gente de la Cruz Roja, estaban también estos músicos. La Cruz Roja no visitó nunca Auschwitz. Lo que visitó es Terezin, que no tiene nada que ver con Auschwitz. Dentro que tiene, en fin, está apareciendo de todas maneras que no acabo de entender las preguntas. Bueno, dentro de todo esto que visitaron, dentro de todo esto, estos mismos músicos no nada más interpretaban lo que se les pedía en su tiempo, y en esto compusieron varias obras, varias cosas. Rescata alguna de estas, las rescata en su libro, y aparte de eso, las ha rescatado como director de orquesta, las ha interpretado. Son obras conocidas, claro. El Emperador de la Atlántida es una ópera fundamental, conocida, muy tocada, ¿verdad?, de Víctor Ullmann. La ópera de niños, ¿verdad?, de Hans Krass, Brundibar, absolutamente también. Que era uno que se interpretaba mucho en los campos de concentración. No solo en los campos de concentración, sigue representando hoy en día. Hoy en día, y de todas maneras forma parte del repertorio, ¿verdad?, dentro del ámbito operístico en el mundo entero. Hay multitud de interpretaciones, tanto del Emperador de la Atlántida como de Brundibar, así como de la música extraordinaria que compusieron esos compositores durante esos meses últimos, ¿verdad?, de sus vidas en Terezin, antes de ser dirigidos a Auschwitz. Son interpretadas, son conocidas, son un testimonio extraordinario de lo que ahí pasó, por la enorme calidad que tienen, y sobre todo por la enorme esperanza que dan, porque son músicas que en principio podrían ser solamente trágicas, y además de ser trágicas hay luz en ellas. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de solidaridad, hay algo absolutamente emotivo dentro de ellas, porque las circunstancias en las cuales fueron compuestas fueron absolutamente límites. Y, en fin, en estos casos, en fin, muchos de ellos tuvieron verdaderamente la posibilidad de hacer obras maestras extraordinarias, pero son conocidas, en fin, y son interpretadas en el caso de esos compositores. Definitivamente, de ahí surge la música de la memoria. Es importante, como usted dice,
recordar todo y recordar esa música, ese arte, porque había pintores, había teatro, había varias cosas más en este paraíso y en esta música de la memoria. ¿Qué le dejan sus libros en este sentido? ¿Qué quiere dejarle a la gente? Aunque es una novela, es una realidad. Y para muchos a lo mejor una novela la interpretan y la sienten que es, hijos, ciencia ficción inventado. ¿Cómo enseñar con sus novelas y con todo que existe esta música, que hubo estos escritores, que esa música es un recuerdo y que se podía hacer prisionero aún en estos paraísos? Yo creo que lo que hace falta hacer es leer la novela. Leer la novela porque, y escuchar la música de la que ahí se habla. En el caso de la música de la memoria era distinto, era el ámbito romántico desde Beethoven a Gustav Mahler, pasando por Schubert, por Brahms, por Schumann, por Liszt, por Wagner, que en primera persona hablaban de los temas que les motivaban más, de sus relaciones personales, sus fracasos, sus conquistas, sus anhelos, sus desesperaciones en muchos casos, ¿no? Y es algo que a mí me parecía importante explicar para llegar a un público mayoritario. Me parecía importante que en el caso de la música de la memoria, estos enormes gigantes de la música fueran tratados de una manera humana, como acercar estas montañas absolutas de la creación a un público mayoritario. Y eso es lo que realmente pretendí hacer, ¿no? Explicando a la vez su música y explicando todos el gran tumulto muchas veces de sus experiencias vitales. Y en Prisioneros del Paraíso también lo logra con la música y con las interpretaciones. Llega a estos gigantes de la música, algunos de ellos desconocidos en algún momento porque además fallecieron en el campo, y otros sí conocidos, pero los lleva a otro nivel, los lleva en Prisioneros del Paraíso, los lleva a que la gente los conozca, los reconozca, los identifique. Bueno, son mucho menos conocidos los compositores de los que se habla en los Prisioneros del Paraíso que en la música de memoria, ¿no? La música de memoria son 7 de los más grandes compositores de toda la historia, absolutamente conocidos por un público muy mayoritario. En los Prisioneros del Paraíso no. La historia de estos músicos es poco conocida, solo se conoce en un ámbito minoritario y en un ámbito fundamentalmente melómano, ¿no? A mí me interesaba extraordinariamente explicar su historia y explicar, ¿verdad?, su música, explicar que se tenía que conocer esa música. Pero ahí sí que realmente, ¿verdad?, hay un público mucho menor que conoce a Hans Krasa o a Victor Ullmann o a Pavel Haas. Exacto. Dígame algo, como director de orquesta, usted sabe que cada una de las notas y cada músico tienen que tocar al unísono, si no, no suena bien. Sí. No es la que toca uno. Cuando uno toca solito, sí, si toca una nota mal, es el conjunto. Aquí, como director de orquesta, todos tienen que estar tocando y tienen que estar en la misma sintonía. Cuando escribe un libro, lo escribe usted, a lo mejor con otros más, pero lo está escribiendo usted y cada personaje tiene que tocar su propia nota, su propia historia, cómo integrarlos para que todos juntos hagan una historia como la que es, y además bastante interesante como la de Prisioneros del Paraíso. Bueno, ahí está de todas maneras, ¿verdad? Ahí está, eso tendrán de todas maneras que decidirlo los lectores, ¿no? Porque me parece que es, yo lo que he querido hacer es explicar desde el punto de vista, ¿verdad?, es decir, histórico, pero también emocional, lo que ahí pasó con toda esta gente, ¿no? Entonces, en fin, hay que leerlo el libro, hay que leerlo. Eso es lo que queremos, es inspirar a la gente a que lo lea. ¿Quién lo tiene que leer? Hay que leerlo. ¿Para quién es el libro? ¿Qué tipo de público tiene? ¿Es el público judío, no judío? Esto está en la Feria Internacional acá. Por supuesto, de todas maneras, el público judío, pero no solo judío. Todas las personas que, que quieran conocer circunstancias extremas, pero que a la vez, ¿verdad?, son modelos de vida extraordinarios y de coraje de vida extraordinario, que quieran vibrar con una historia que les toca, de cerca, porque al fin y al cabo, de todas maneras, el mundo no ha cambiado tanto, se sigue sufriendo,
se sigue sin encontrar respuestas al sufrimiento. No estamos hablando, ¿verdad?, de lo que pasó durante unos años terribles. Estamos también pasando de lo que pasa ahora. Estamos hablando de lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora, de todas maneras, es que el ser humano sufre y no tiene las herramientas, ¿verdad?, para entender ese sufrimiento. Por eso es importante el estímulo y la memoria y el ejemplo que han dado estos personajes para justamente, ¿verdad?, aplicárnoslo a nuestras propias vidas y ver que se puede, insisto, transformar el sufrimiento en algo mucho más poderoso, que es la alegría. Bien. Y al final de todo, ¿verdad?, es decir, la mayor obra de arte es la bondad, la mayor obra de arte es el amor. Y estos hablan de amor y hablan de bondad. En ese sentido creo que es, su ejemplo maravilloso, se debe conocer. Pues muchísimas gracias.